Triángulo de Bennington, la maldición de las montañas verdes. Hay lugares en el mundo donde la tierra parece respirar distinto, donde el viento cambia de dirección sin razón y donde el silencio tiene demasiadas cosas que decir. En esos lugares, la lógica tropieza, la brújula tiembla y el tiempo parece perder su forma. Uno de esos sitios, escondido entre colinas frías y bosques densos, es conocido por un nombre susurrado con respeto y temor por los habitantes de Vermont: el Triángulo de Bennington, la herida abierta en el corazón de las montañas verdes. Todo comienza con la sensación de que algo observa desde la espesura. No tiene rostro ni sombra, pero se siente un peso leve en el aire, como si las hojas supieran más de lo que deberían. Los leñadores hablan de un silencio que no existe en ningún otro bosque del mundo. Un silencio que aplasta, que no permite que los pájaros canten, que hace que incluso el eco dude en regresar. Dicen que cuando entras lo suficientemente profundo, la luz se vuelve vieja, como si hubiera viajado demasiado para llegar allí. Los registros oficiales intentan explicarlo con palabras como desorientación, clima irregular, animales salvajes, accidentes, pero hay historias que no caben en un expediente policial. Relatos que la ciencia prefiere evitar, porque abren más preguntas de las que pueden cerrar. Entre 1945 y 1950, el bosque devoró personas sin dejar rastro. No cuerpos, no ropa, no huellas de nada, como si la tierra se los tragara enteros. O como si algo más antiguo que el tiempo hubiera decidido que aquellos visitantes no merecían regresar. Los ancianos de la zona, antes de que el mundo se llenara de carreteras y teléfonos, advertían a los viajeros que no caminaran solos hacia la montaña Glastonbury. No porque fuera peligrosa, sino porque no era del todo nuestra. Afirmaban que en sus laderas convergían caminos invisibles, puntos donde la realidad se adelgaza, donde la frontera entre lo que vemos y lo que no queremos ver se vuelve demasiado frágil. Y aunque muchos sonríen ante esas leyendas, ninguna sonrisa resiste cuando se escuchan los testimonios de quienes lograron volver. Uno de ellos decía que mientras avanzaba por el sendero, el bosque parecía moverse con él, acomodándose, respirando. Otro juraba haber escuchado pasos detrás suyo durante horas, pasos que nunca aceleraban ni disminuían. Y unos pocos contaban algo más inquietante, que a veces escuchaba un susurro profundo, una voz que no venía de ninguna parte, pero que tampoco parecía hecha para oídos humanos. A medida que caía la tarde, el bosque se transformaba en un laberinto. Los árboles, altos y delgados, parecían girar lentamente. Las sombras adoptaban formas que no correspondían a las ramas ni a los troncos. La montaña, silenciosa e imponente, parecía observar a cada visitante como un juez ancestral. Y allí, en medio de esa quietud sobrenatural, ocurría lo inevitable. La gente desaparecía como si el mundo los hubiera borrado. Cualquier viajero que llegue por primera vez a este rincón de Vermont siente el mismo escalofrío, una mezcla de fascinación y advertencia. Es como si el bosque te invitara a entrar, pero al mismo tiempo te pidiera que no des un paso más. Una dualidad que atrapa, que incomoda, que llama, y que a lo largo de décadas ha convertido al Triángulo de Bennington en uno de los misterios más inquietantes del continente. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti también busca respuestas que nadie se atreve a pronunciar. Suscríbete si sientes que hay verdades que esperan en la oscuridad. La historia que la montaña no olvida. Para entender el Triángulo de Bennington, es necesario mirar atrás, mucho antes de que las desapariciones llenaran los periódicos y de que los investigadores llegaran con mapas, brújulas y linternas. La historia de esta región está marcada por una inquietud profunda que atraviesa generaciones. Los pueblos originarios ya advertían que algo en Glastonbury no pertenecía al mundo cotidiano. Para ellos, la montaña no era un lugar de caza ni de descanso. Era un territorio prohibido, un límite espiritual que nadie debía cruzar sin aceptar un riesgo que no podía nombrarse. Los relatos de los nativos hablaban de seres que habitaban entre las rocas y los abismos, de presencias que cambiaban de forma para confundir a los viajeros. Algunos describían sombras con pasos de gigante. Otros mencionaban criaturas que imitaban voces humanas
para atraer a los curiosos hacia la espesura. Pero había un punto en común en Glastonbury. No era una montaña, sino una frontera, un portal, un espacio donde algo respiraba desde el otro lado. Con el paso de los años, los colonos ignoraron aquellos avisos. Cortaron árboles, construyeron casas, levantaron un pequeño pueblo en la ladera, pero la montaña respondió de manera silenciosa. Los animales desaparecían sin explicación. Los caminos cambiaban de dirección. Los cazadores regresaban contando que la naturaleza parecía reorganizarse a su alrededor. Un invierno entero se habló de luces que aparecían en la cima, flotando sin moverse, como faroles sostenidos por manos invisibles. La tensión creció tanto que a finales del siglo XIX, el pueblo fue abandonado. Las casas quedaron vacías. Los rieles de la antigua vía férrea se oxidaron. Los bosques recuperaron lo que era suyo. Y entonces empezó la era del misterio moderno. Entre 1945 y 1950, una secuencia de desapariciones desconcertó al país. La primera fue la de Miri Rivers, un experimentado guía que conocía cada sendero como las líneas de su mano. Salió con un grupo de cazadores y jamás regresó. No había forma lógica de que un hombre con su experiencia se perdiera. No había rastro. No había cuerpo, nada. Un año después, una estudiante llamada Paula desapareció a plena luz del día mientras caminaba con sus compañeros. Se detuvo apenas unos segundos detrás de ellos, lo suficiente para quedar fuera de vista, y jamás volvió a aparecer. Su caso estremeció a la nación. La búsqueda se extendió por días, después semanas, y finalmente meses. Los perros rastreadores perdían el rastro en un punto donde el suelo no estaba alterado, como si algo la hubiera levantado del mundo. La desaparición más inquietante ocurrió el 1 de diciembre de 1950, cuando un niño de apenas 8 años se desvaneció frente a su familia mientras jugaba cerca del bosque. Su madre aseguró que lo vio girar hacia los árboles y que en el siguiente parpadeo había dejado de existir. Las autoridades insistieron en una explicación racional, pero ningún razonamiento pudo calmar la sensación de que algo más profundo estaba ocurriendo en las montañas verdes. Los periódicos comenzaron a referirse al área como un triángulo maldito. Algunos investigadores señalaban patrones geométricos, otros hablaban de fallas magnéticas, y unos pocos se atrevían a mencionar dimensiones paralelas. Pero los habitantes de Vermont siempre dieron la misma respuesta: la montaña no quiere ser cruzada. Y aún así, hay quienes lo intentan. Hay quienes sienten que el misterio los llama, como si algo dentro del bosque necesitara ser descubierto. Quizá tú seas uno de ellos. Si esta historia te atrapó, suscríbete y acompáñanos mientras descendemos aún más en la oscuridad del Triángulo de Bennington. La mente humana frente al bosque que observa. Hay misterios que se sienten en los huesos antes de entenderlos. Lugares donde la atmósfera se vuelve tan densa que la mente empieza a multiplicar sus propios temores, como si el bosque activara un recuerdo ancestral escondido en lo más profundo del instinto humano. El Triángulo de Bennington no es un misterio que se analiza desde afuera. Es un misterio que te mira directamente, que entra en ti, que reordena tu percepción. Los psicólogos que han estudiado el comportamiento de los visitantes en Glastonbury hablan de un fenómeno peculiar. La desorientación extrema aparece incluso en personas acostumbradas a caminar en bosques similares. No es solo que pierdan el camino, es que aseguran que el camino cambia. Dicen que lo que está frente a ellos no coincide con lo que vieron minutos antes, que los árboles parecen moverse como agujas de un reloj vivo, que la montaña respira y acomoda sus senderos según la presencia humana. Pero hay algo aún más inquietante. Muchas personas describen la sensación de ser observadas de cerca por algo que no pesa en el suelo ni rompe ramas al desplazarse. Es un tipo de atención que no se parece a la de un animal salvaje. Es más profunda, más antigua, como si la conciencia del bosque tocara la del visitante para medir su fragilidad. Algunos testimonios hablan de un zumbido leve, casi imperceptible, que crece
cuando avanzan en silencio. Otros describen un eco que no es eco, una repetición de su propio andar que ocurre medio segundo antes del verdadero sonido. Y entonces está la parte que nadie quiere aceptar. Han las voces, no voces humanas, pero tampoco ruidos del bosque, susurros que no provienen de ninguna dirección, como si se formaran en la mente sin atravesar el oído. Palabras que no son comprendidas, pero sí sentidas, como advertencias, como ruegos, como órdenes. Muchas personas coinciden en que la voz no busca guiarlos, sino distraerlos, apartarlos del camino, alejarlos del mundo conocido. Es aquí donde el misterio se mezcla con nuestra propia vulnerabilidad. El bosque de Bennington activa un conflicto interno entre la curiosidad y el miedo, entre el impulso primitivo de explorar y el deseo de escapar. Y es en ese equilibrio frágil donde el triángulo parece operar, tomando a quienes titubean, a quienes miran atrás en el momento equivocado, a quienes sienten el llamado profundamente, pero no logran resistirlo. Algunos investigadores modernos proponen que el área podría tener características geomagnéticas inusuales. Otros plantean la teoría de portales o pliegues en la realidad, donde el espacio y el tiempo se comportan de forma irregular. Y hay quienes, desde la perspectiva espiritual, aseguran que Glastonbury es un punto donde la energía se abre como una grieta, permitiendo el cruce de entidades que no pertenecen a nuestro plano. Pero más allá de las teorías, hay algo que nadie puede negar. El triángulo de Bennington cambia a quien se acerca. Incluso quienes regresan lo hacen con la mirada diferente, como si hubieran visto algo que no saben colocar en palabras. El bosque deja una marca silenciosa, una huella que acompaña al visitante durante años, recordándole que hay territorios donde la mente no gobierna, donde somos invitados temporales y vulnerables. Si sientes que este viaje te está llevando más lejos de lo esperado, suscríbete y continúa explorando. Aún falta ver lo que la montaña oculta en su núcleo más profundo. La revelación oculta en el corazón del triángulo, con el paso de los años. Investigadores, exploradores y curiosos han intentado descifrar lo que realmente ocurre dentro del triángulo de Bennington, pero todos terminan chocando contra la misma barrera invisible. Cuanto más profundo avanzan, más incierta se vuelve la realidad. Los testimonios no coinciden entre sí, y sin embargo, todos comparten un hilo oscuro que podría ser la clave del misterio. Dicen que en el corazón del bosque hay un punto donde el aire cambia de sabor, donde el viento se detiene y donde incluso los animales se niegan a entrar. Un círculo natural formado por árboles demasiado rectos y demasiado antiguos, como columnas de un templo construido por manos que jamás fueron humanas. Ese lugar es mencionado repetidamente por quienes logran salir a un espacio donde la montaña parece hablar sin emitir sonido. Un grupo de senderistas que se aventuró allí en los años 70 contó que al llegar sintieron que el suelo vibraba levemente, como si algo se moviera bajo la corteza terrestre. No eran pasos ni maquinaria, era un pulso, un latido. Afirmaban que aquel ritmo se sincronizaba con el de sus propios corazones, como si una presencia gigantesca y dormida intentara despertarlos, o quizá advertirles que no debían continuar. Otro testimonio, aún más perturbador, provino de un geólogo que exploró la zona en los años 90. Aseguró que, mientras analizaba el terreno, notó que su brújula giraba sin control, pero lo verdaderamente inquietante fue lo que describió después: una figura alta, imposible de ver con claridad, que parecía formarse entre la niebla. No caminaba, no flotaba, simplemente existía a unos metros de él, cambiando de forma como humo atrapado en un frasco invisible. Cuando parpadeó, ya no estaba. Los relatos coinciden en una idea que pocos se atreven a considerar en voz alta. El triángulo de Bennington no es un lugar donde la gente desaparece al azar, sino donde algo selecciona, algo que conoce el miedo humano mejor que nosotros mismos, algo que sabe cuando la mente se quiebra, cuando la duda se abre, cuando el visitante
deja una grieta emocional por donde colarse. Hay investigadores que conectan este fenómeno con la teoría de las zonas liminales, espacios donde las leyes del mundo físico se debilitan. Allí, dicen, la realidad es apenas una membrana delgada que separa nuestro plano de otro más antiguo, más primitivo y más consciente. Un plano donde habitan entidades que no siguen ninguna forma conocida, que no están hechas de carne ni hueso, sino de intención pura. Otros estudiosos, desde una visión más esotérica, hablan de guardianes, seres que protegen territorios sagrados desde tiempos anteriores a la memoria humana, lugares donde el equilibrio del mundo se sostiene gracias a fuerzas invisibles que no toleran la presencia de quienes llevan caos, miedo o confusión en su interior. Según esta visión, Glastonbury no ataca, Glastonbury filtra, y quizá esta sea la revelación más inquietante de todas. No es el bosque el que está maldito. Somos nosotros quienes no estamos preparados para entrar en él. La montaña actúa como un espejo que muestra lo que quisiéramos esconder, y aquellos que desaparecen, aquellos que se desvanecen sin dejar rastro, podrían no haber sido víctimas, sino piezas movidas por una fuerza demasiado antigua como para comprenderla. Quienes han visto demasiado nunca vuelven a hablar del tema. Dicen que el bosque no perdona a quienes intentan describirlo, y que el silencio es la única forma de respeto, la sombra que acompaña a quien se atreve a mirar. Hay secretos que no se revelan para ser entendidos, sino para recordarnos que el mundo sigue siendo más grande que nuestras certezas. El Triángulo de Bennington es uno de esos recordatorios silenciosos, un territorio donde la lógica se diluye como niebla y donde cada paso que se da hacia adelante podría ser el último que pertenece al mundo conocido. Los investigadores modernos siguen intentando encajar las piezas, pero el rompecabezas nunca completa una imagen estable. Algunos creen que la montaña es un punto de interferencia dimensional, un sitio donde la estructura del espacio se dobla como si obedeciera a leyes desconocidas. Otros se aferran a teorías más físicas, hablando de anomalías geológicas, campos electromagnéticos irregulares o fallas tectónicas que afectan la percepción humana. Pero ninguna de estas explicaciones logra borrar el temblor en la voz de quienes han entrado al bosque y han regresado distintos. Lo cierto es que Bennington nunca entrega respuestas completas. Cada hallazgo abre una nueva pregunta. Cada historia contradice a la anterior, pero todas sostienen la misma esencia. Hay algo ahí, algo que observa, que mide, que decide, algo que no necesita mostrarse para hacerse sentir. Las montañas verdes se han convertido en un santuario indescifrable para quienes sienten atracción por lo inexplicable. Aún así, hasta los más valientes admiten que el bosque parece trazar líneas invisibles que no deben cruzarse. Un explorador confesó que, en cierto punto, sintió que la tierra le hablaba sin palabras, pidiéndole que retrocediera. No fue miedo lo que sintió, sino una especie de respeto profundo, como si estuviera frente a un altar natural donde la presencia humana era una interrupción indebida. Quizá esa sea la verdadera maldición de Bennington, no la desaparición física, sino la certeza inquietante de que no estamos solos, ni somos dueños de todo lo que pisamos, que existen territorios donde el tiempo tiene otra textura, donde la naturaleza guarda memorias que no quiere compartir, y donde el ser humano se convierte en un intruso que juega con reglas que no comprende. Muchos visitantes aseguran que, tras adentrarse en la zona, una sombra los acompaña durante el día. No una figura física, sino una sensación persistente de que algo cruzó con ellos. El límite invisible del bosque. Un eco que camina detrás de sus pensamientos. Una presencia que no amenaza, pero tampoco se va. Como si parte del bosque se hubiera adherido a su espíritu para recordarles que estuvieron demasiado cerca de una frontera que no debía tocarse. Y quizá esa sea la verdad final. El Triángulo de Bennington no desaparece personas, desaparece certezas. Borra la línea que separa lo real de lo imposible y nos deja con preguntas que no se disuelven,
con la luz del día, porque hay misterios que no están hechos para ser resueltos, sino para existir, para recordarnos que la oscuridad no solo vive afuera, sino también dentro. Si este viaje despertó tu curiosidad, suscríbete y acompáñanos. En este canal, cada misterio es una puerta y cada historia un recordatorio de que apenas hemos visto un fragmento del mundo. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.